1 millón de seguidores en tan solo 30 días. ¿Crees que sea posible? Acabo de terminar de leer este libro, que en lo particular me encantó, pero debo de admitir que estoy un poco escéptico en cuanto a la promesa que hace el libro. El título obviamente es muy llamativo, 1 millón de seguidores en tan solo 30 días, y como alguien que estoy empezando a construir mis redes sociales, es interesante tener un título de esta índole. Sin embargo, me causó curiosidad saber si es posible que en 30 días puedas generar un millón de seguidores. Pues llamativo, tentador, es una promesa bastante grande y debo decirte que es posible. En lo particular no creo que es algo que yo pueda lograr, porque si bien el autor es bastante específico acerca de cómo él logró construir 1 millón de seguidores en ese lapso de tiempo, también hace mucho hincapié en la cantidad de trabajo y la cantidad de actividades que tienes que realizar para poder conseguir ese objetivo. Y sin duda, pues con base a mis actividades y la disponibilidad que tengo de tiempo, no creo que sea algo factible para que se pueda lograr desde mi perspectiva como en 30 días. Sin embargo, aporta muchas ideas y bastantes elementos que sin duda hacen que destaque. Si bien es posible que no logres alcanzar 1 millón de seguidores en 30 días, te puedo garantizar que siguiendo las pautas que vienen en este libro, puedes lograrlo si te dedicas en el lapso de 1 a 5 años. Estoy hablando quizá sobre un tiempo bastante grande cuando el autor dice que es en 30 días, pero tenemos que ser honestos. Quizás si tú estás empezando a generar contenido en redes sociales, muy posiblemente tengas otras actividades que tienes que atender. Si es así, entonces va a ser difícil que puedas dedicarle 5 o 6 horas a construir tus redes sociales diariamente, porque la propuesta del libro es que, aunque bien no especifica un tiempo, sí te dice que tienes que construir contenido diariamente. Tienes que estar creando contenido todos los días y el contenido tiene que ir enfocado a una audiencia específica, tiene que tener ciertas características y eso es algo que requiere tiempo. Entonces, si tú eres una persona que aparte de crear contenido en redes sociales tienes otras actividades, entonces muy probablemente no lo puedas conseguir en 30 días. Pero debo de hacerte una advertencia. Estoy hablando desde mi perspectiva. Si tú eres una persona que a lo mejor tiene un mensaje que compartir y ese mensaje es bastante singular al grado de que sea un mensaje muy exclusivo, entonces déjame decirte que sí, efectivamente podrías alcanzar ese volumen o ese objetivo en el tiempo que te lo plantea el autor o incluso hasta antes, ¿no? Y ya metiéndonos en materia, te voy a decir por qué si tu mensaje es singular, sí podrías conseguir esa cantidad de seguidores en ese lapso de tiempo. Y la respuesta es que tú tienes que crear contenido que quiera ser compartible. Y vamos ya adentrándonos en el tema. El autor específicamente dice que el contenido es el rey. Entonces, vamos a partir de que crear contenido para redes sociales va a ser el foco o el eje principal sobre el cual vas a construir tu comunidad de seguidores. Si el contenido es el adecuado, entonces va a haber muchas personas que van a querer seguirte. Y yo lo he experimentado con otras redes que tengo. He notado que hay contenidos que en una semana generan 100 o 200 suscriptores, y hay otros contenidos que pues pasa un mes o 2 meses y nada más genera 1 o 0 suscriptores. Entonces, ¿a qué se debe esto? A el contenido en sí. Cuando tú creas contenido de calidad, y ahorita vamos a adentrarnos un poco más a definir todos esos elementos que en un principio pueden sonar ambiguos, entonces te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas comprender cuáles son las características o qué es lo que define un contenido de calidad o un contenido que quiera compartirse en redes sociales. Entonces, vamos a partir. Crear contenido es lo que tienes que enfocarte.
Si tú estás comenzando en redes sociales, tienes que enfocarte en crear contenido. Entonces, crear contenido va a partir de la base de que tú posees un conocimiento, posees una serie de habilidades, posees alguna información que consideras que es relevante para un público específico. Si es así, entonces vas a crear contenido hablando sobre ese tema. Y al hacerlo, vas a lograr llegar a una audiencia que va a querer consumir tu contenido y que va a querer estar continuamente consumiendo más contenido de ti. Entonces vamos a partir de esa base. Ahora, ¿qué características hacen que un contenido sea interesante? Y aquí es donde vamos a entrar a la primera definición. ¿Qué hace que un contenido sea interesante? Y entonces tenemos que entender que un contenido no es para todos. Un contenido va a ir dirigido a un grupo de personas o un grupo de individuos que estén interesados en ese contenido. El autor habla sobre algunos temas, pero para situarlo en algo que quizá todos seamos familiares, voy a decir que si tú creas contenido para fútbol o sobre fútbol, ese contenido va a ir dirigido a un grupo específico de personas. Personas que les gusta el fútbol, personas que disfrutan de ese deporte. Entonces, si tú vas a hablar, por ejemplo, recientemente fue la final de la Liga Mexicana. Entonces, si tú quieres hacer un resumen del último partido de la final, si quieres hablar sobre el rendimiento de los deportistas, si quieres hablar sobre cómo estuvo el arbitraje, son temas que van a ir dirigidos a un grupo específico de personas. Entonces, ¿quién te va a consumir? Personas que disfruten del fútbol, personas que quieran a lo mejor una perspectiva diferente a lo que ya están acostumbrados. Entonces, espero que con esto puedas ir viendo la utilidad práctica. El contenido tiene que ir dirigido a un grupo de personas. No puedes crear contenido pensando en que le va a gustar a todos porque es imposible. Hay personas que no les va a gustar el fútbol y eso es válido. Hay personas que van a amar el fútbol y entonces tienes que enfocarte en crear contenido que sea relevante para ese grupo de personas, porque esa es la clave. La clave va a ir en que tú vas a crear contenido para un grupo de personas en particular. Entonces, ahora sí, ya definiste un grupo de personas a las que les interesa. En este ejemplo estamos hablando de personas que les gusta el fútbol. Ahora tienes que crear contenido que sea relevante para esas personas, contenido de valor. Y el autor hace mucho hincapié a lo largo de todo el libro acerca de contenido que sea de valor o contenido que contenga valor. Y volvemos a otro tema, otro concepto subjetivo. Ya hablamos acerca de contenido que sea para un grupo específico, ahora estamos hablando de contenido que tenga valor para ese grupo específico. Si bien tú le estás hablando a un grupo de personas, siguiendo con el ejemplo, un grupo de personas que les gusta el fútbol, ahora tienes que encontrar un contenido que ese grupo de personas consideren valioso. Y de esa forma vas abriendo camino hacia un grupo de personas que disfrutan del fútbol y que tú le estás aportando algo de valor. Continuando con el ejemplo del fútbol, imagina que tú puedes analizar en un partido posibilidades en las que hubiera sido mejor el rendimiento de los atletas. Y entonces tú compartes contenido hablando de si tales atletas o tales grupos de futbolistas hubieran realizado estas actividades o hubieran aplicado un juego diferente, el resultado podría haber sido distinto. Si tú hablas acerca de eso, estás ofreciendo una perspectiva nueva a las personas que disfrutan de eso. Entonces, si una persona está buscando ver comentarios sobre la final de la Liga Mexicana y entonces ya escuchó acá sobre cómo le fue a este equipo, cómo le fue a aquel otro, sobre los pros, contras, pero aparte llega tu contenido que habla sobre estrategias que hubieran resultado para mejor y que hubieran generado un resultado diferente, quizá sea algo que la atraiga. Entonces tú ya le estás aportando valor a ese grupo de personas. Y aquí viene otro punto que habla el libro. Está siendo diferente. Si bien el autor habla sobre que contenido de calidad o de valor es útil para que las personas puedan tomarte en consideración y que tú puedas crecer en redes sociales,
También habla de hacer cosas diferentes. Si tú entras a YouTube y realizas una búsqueda rápida sobre la final de la Liga Mexicana, vas a encontrar cientos de miles de videos, desde los noticieros que hablan sobre o que dieron seguimiento al partido, comentaristas ya reconocidos, hasta también aficionados que dan sus comentarios. Pero si tú destacas sobre a lo mejor las estrategias que hubieran funcionado mejor en la final, va a ser algo que se destaca de los demás y que puede ser de más interés para las personas. Y aquí sigue entrando esa cuestión del valor. Así que tenemos que hacer eso, construir contenido de valor para un grupo de personas específicos y un contenido que sea diferente a lo que está acostumbrado el usuario. Y esto en relación al contenido. Entonces, ya estamos viendo cómo el autor está enfocándose a que el contenido es el rey, el contenido es el que va a marcar el crecimiento en tus redes sociales. Dicho de otra forma, si no estás creciendo en redes sociales es porque tu contenido no es de valor para un grupo de personas. Ojo, si tú consideras que tu contenido sí es valioso, entonces estás apuntando al grupo de personas equivocado, porque esa es otra de las cuestiones que el autor analiza. Tú tienes que descubrir cuál es el grupo de personas que pueden consumir tu contenido y entonces tienes que hablarles a ese grupo de personas. Siguiendo con el ejemplo del fútbol, pues tienes que encontrar la forma en la que esas personas se comunican, su lenguaje, sus gestos, los conceptos que usan, las palabras comunes, y entonces tienes que hablarles en su mismo lenguaje, porque el contenido no solamente tiene que ofrecer información, sino que tiene que transmitirla usando un canal de comunicación que pueda ser comprensible para ese grupo de personas, lo cual implica que tienes que hablar en su mismo tono, hablar en su mismo, con sus mismos modismos, mismas frases, elementos que favorezcan la comunicación y que esas personas puedan apreciar. Porque si tu contenido es muy formal, por ejemplo, hablando de cuestiones de fútbol, o si es muy técnico, o si es un contenido que a lo mejor que en lugar de aportar valor, critica, pues las personas no van a querer consumirlo porque no se van a sentir identificadas. Entonces es un punto que tienes que destacar. En la medida en que tú logres crear una conexión con tu audiencia, es como el contenido va a lograr hacer que tú escales en seguidores. La gente se va a sentir cómoda, se va a sentir conectada y tú vas a poder seguir creciendo. Entonces, hasta ahorita hemos evaluado cómo es que el contenido se convierte en el factor principal para el crecimiento en redes, pero no es lo único. Aparte del contenido, pues también existen otros elementos que son de igual importancia y lo vamos a ir evaluando a continuación. Ya hablamos de ser auténticos, ya hablamos de cómo tienes que lograr comunicarte con tu audiencia, y algo que tienes que hacer es que al instante tu contenido tiene que capturar la atención rápido. O sea, estamos hablando que una persona va a estar buscando en las redes sociales y va a querer cosas rápidas, va a querer cosas que sean consumibles de inmediato. De hecho, el autor tiene otro libro que actualmente me encuentro leyendo porque me quedé muy interesado en el libro. Aquí está nuevamente por si quieres verlo. Y también el autor habló acerca de que estamos viviendo en un mundo de 3 segundos, donde nuestra atención está reducida y tenemos que lograr capturar la atención de nuestra audiencia en tan solo 3 segundos. 3 segundos. Entonces, si tú comienzas un video y no le aportas nada de valor a tu audiencia, difícilmente va a querer continuar viendo y continuar consumiendo contenido. Ese es otro factor importante. Una vez que logras capturar la atención de las personas, tienes que hacer que exista una conexión emocional con ese contenido, que la persona se sienta enganchada y, sobre todo, que tu contenido transmita un mensaje claro. Aquí es lo que ya mencionábamos, tienes que literal hablar en el mismo lenguaje del grupo de personas al que te estás dirigiendo. Tiene que ser un mensaje claro y tiene que ser un mensaje que resuene con ese grupo de personas.
para que tu contenido sea compartible. Entonces, hasta aquí la primera parte del libro, que es el capítulo 1, que habla acerca del contenido. Para hacer un resumen rápido, te puedo decir que tienes que crear contenido que sea compartible y que al ser compartible te va a ayudar a crecer rápidamente. Tienes que crear contenido que piense en servir a los demás, aportarles valor. Tienes que usar titulares claros, que ahorita voy a hablar sobre esto. Y tienes que hacer que las personas conecten emocionalmente contigo a través del contenido rápido, en 3 segundos. Algo que menciona es que tienes que incorporar giros inesperados en la trama. Si bien los contenidos bien realizados y con alto valor pueden capturar el interés, hacer que las personas mantengan su interés a lo largo del video no es tan sencillo. Y para eso el autor menciona que tienes que crear giros inesperados en el libro. Entonces, parte de lo que tienes que estar desarrollando, enfocarte, y sobre todo destaca mucho la importancia de ser auténticos. La autenticidad o ser únicos en lo que haces y en lo que dices te va a hacer destacar de los demás. Entonces, en un mundo donde hay mucha información, el que tú puedas destacarte a través de ser único y transmitir un mensaje claro y novedoso te va a ayudar a destacar. Entonces, el primer capítulo de este libro habla acerca del contenido, así como lo que vamos a elaborar, y déjame decirte que los capítulos siguientes abordan cada una de las redes sociales y te aporta estrategias diferentes para cada red social. Pero realmente, si tú lo compilas y ves toda la información que hay, básicamente habla de lo mismo. No quiero decir que sea repetitivo. Realmente el autor se toma su tiempo para ir definiendo cada una de las diferentes redes sociales, plantea y te ofrece estrategias que te puedan ayudar al crecimiento, pero en una perspectiva general, lo que hagas para una red social bien puede replicarse para otra, aunque si bien no va a tener el mismo resultado, sí te puede servir. Entonces, ahorita voy a hablar solamente brevemente sobre los diferentes capítulos que aborda el autor. Al final del video voy a dar un resumen ya condensado, enfocado en cómo tú puedes aplicarlo a tus redes sociales, porque a fin de cuentas yo soy una persona muy práctica. Entonces, de nada me sirve un resumen si al final no sé qué puedo hacer o cómo lo voy a implementar como para mis propias estrategias y mis propias redes. Entonces, primero quiero abordar lo que el libro dice. Después te voy a dar al final una guía sobre cómo hacer que tú puedas tener un crecimiento sostenido en redes sociales. Ahora, si bien no te puedo garantizar que puedas alcanzar 1 millón de seguidores en 30 días, sí te puedo garantizar que aplicando las estrategias que el autor te dice, a lo largo de 1 año, 2 años tal vez, ya si eres muy lento para crear contenido, 5 años, puedes crecer. Ahora, el crecimiento también va a estar dado por algo que es muy importante y es la consistencia. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, volviendo al libro, capítulo 2, estrategias para impulsar el crecimiento en Instagram. Como te comentaba, muchas de las estrategias que comenta en general las repite. Entonces, voy a destacar solamente los puntos que considero importantes de cada capítulo, porque a fin de cuentas te ofrece puntos muy similares. Ya hablamos del contenido, ahora quiero hablar sobre los titulares, porque si bien el libro inicia hablando sobre el contenido, estamos hablando que el contenido es ya ese material que el usuario va a ver, pero existe un paso previo al contenido y eso es cómo lograr que el usuario se enganche contigo, cómo lograr que el usuario se interese en primer lugar y cómo hacer que el usuario pueda entrar a ver el contenido. Entonces, la forma en que el usuario conecta contigo van a ser los titulares, y ese es uno de los puntos que destaca en la parte de Instagram. El título de un contenido es clave porque es el gancho que hace que
el usuario se interese. Que de hecho, como te comentaba, tiene otro libro que habla específicamente sobre cómo crear títulos. Aquí está, se llama Hook Point, cómo mantenerte en un mundo de 3 segundos, cómo destacar en un mundo de 3 segundos. Este libro lo recomiendan el primero, ya lo estoy leyendo y la verdad es que sí me está gustando. Sinceramente creo que si tú lees el segundo libro de Hook Point vas a obtener mucha información sin necesidad de ver este libro, pero como dije, el libro me capturó y sin duda el autor tiene el mérito por este título. El título captura 1 millón de seguidores y aquí dice cómo construir una red social masiva de seguidores en 30 días. Captura, engancha y de ahí la importancia de los títulos. Si tu contenido es interesante pero el título no atrae a la persona, difícilmente vas a lograr que la persona ingrese y consuma tu contenido. Entonces de ahí la importancia de tener claro cuál es el título que quieres que enganche. Entonces parte de lo que destaca en el capítulo 2 sobre Instagram es que pues, tienes que crear contenido, títulos que interesen, tienes que dejar que el contenido sea de calidad. Vuelve a destacar la importancia del contenido de calidad. También te dice que tienes que ser paciente y consistente. Y eso es algo que también destaca a lo largo del libro. Si bien él logró crear una cantidad muy grande de seguidores en 30 días, destaca que la paciencia es importante. Consistencia y paciencia y pruebas, que es algo que vamos a ver más adelante. Consistencia en el grado de que tienes que publicar diario, mínimo un contenido para la red social que quieras hacer crecer. Más de un contenido sería ideal, porque a fin de cuentas entre más contenido generes, más oportunidades tienes de tener alcance, más visualizaciones, etcétera. Entonces, un título que enganche, que capture la atención del usuario, contenido de calidad, de valor para esa audiencia a la que quieres llegar, y importante ser paciente. En el capítulo 3 del libro habla acerca de cómo él ganó 1 millón de seguidores. Si bien realmente cuando lees el libro, el capítulo 3, yo en lo particular sí me decepcioné un poco porque estamos hablando que el autor, de entrada déjame decirte que el autor trae una gran trayectoria y una gran experiencia en marketing y obviamente él logró construir esa cantidad de seguidores aplicando toda la experiencia que él tiene. Usó muchas estrategias, incluso contenido pagado para poder crecer, pero lo hizo también para él poder experimentar, poder conocer, poder estar haciendo pruebas, y eso es uno de los puntos que él destaca. Si bien tu contenido puede ser de calidad, puede tener valor para la audiencia, tienes que buscar la forma de hacerlo llegar a ellos, y las pruebas son parte importante de eso. Él te invita a que tú crees un contenido y lo presentes de 2 o 3 formas diferentes, de tal manera que tú puedas encontrar formas diferentes de hacer que ese contenido se publique, se llegue a más usuarios. Entonces, incluso pone de ejemplo a algunos autores, como el de la semana laboral de 4 horas, que según el autor de aquel libro, hizo una campaña en Facebook y hizo que probara cuáles títulos podrían ser más interesantes, título 1, título 2, y al final logró que el de la semana de 4 horas fuera el título más interesante, el que más cautivó a la persona, y así fue como definió el título de su libro. Entonces, las pruebas te pueden ayudar a que un contenido llegue de diferentes formas al usuario, incluso usando títulos diferentes, ver cuál es el que más destaca, y aquel que destaque es el que vas a utilizar para pues seguir compartiendo. Entonces, las pruebas es una forma en la que tú puedes hacer que tu contenido destaque.
puedes estar buscando cómo llegar a esa audiencia, y entonces con eso puedes hacer que destaques, en pocas palabras. Entonces, te digo, me decepcioné un poco en este libro porque pude ver que realmente el autor, bueno, de entrada tiene un equipo muy grande de personas que no lo menciona, pero estoy seguro que fueron los que le ayudaron a construir. Hizo inversiones, pagó dinero en Facebook para poder hacer que su contenido destacara, que no está mal. De hecho, yo lo he hecho con algunos contenidos. Algo que hice a principios de este año es que vi que un contenido empezaba a destacar sobre otros, y se me ocurrió hacer que ese contenido se promocionara en una campaña en Facebook, y el canal se disparó. Entonces, realmente es algo que funciona, yo ya lo pude corroborar. El autor menciona que es muy, muy útil, pero la parte que me decepciona un poco es que él hizo una inversión, puso dinero para crecer en redes sociales. Entonces, la idea es, o la intención de este resumen, es que yo te pueda ofrecer al final ideas o estrategias que tú puedas implementar. Si bien puedes pagar para campañas para acelerar tu crecimiento, la idea es que tú puedas tener una guía que te ayude a crecer sin tener que hacer una gran inversión de dinero. Sobre todo si estás empezando y no tienes recursos para invertir, pues empieza creando contenido, empieza usando las herramientas que tienes y experimenta. Es la parte que tienes que hacer. Experimenta con títulos, experimenta con contenidos, encuentra cuál es como el tono de voz que quieres utilizar para dirigirte a ese público, y importante, tienes que aprender a transmitir el mensaje al público al que quieres. Entonces, eso es algo que sí quiero destacar del libro. Digo, el capítulo 3 me decepcionó un poco, pero en general le doy un 9 al libro. Me encantó, trae muchas estrategias que en verdad son bastante útiles. Yo ya empecé a implementar algunas. La verdad es que este libro lo terminé hace 3 semanas de leer, pero las últimas 3 semanas estuve bastante ocupado, y hasta ahorita pude sentarme a generar este contenido, este resumen. Pero la verdad es que muy útil. La verdad te lo recomiendo. Si lo quieres leer, léelo, está buenísimo. Lo puedes comprar en Amazon. Entonces, bueno, ese fue el capítulo 3. El capítulo 4 habla sobre cómo dirigirte a tu audiencia, que era algo que mencionaba al principio. Tienes que descubrir cuál es el público al que le puedes hablar. Básicamente lo que ya comenté al principio es aplicable. De hecho, pues creo que me adelanté un poco, pero tienes que llegar a la audiencia adecuada. Eso es lo principal. Entonces, te lo voy a poner en un ejemplo. Anteriormente te puse el ejemplo del fútbol, pero vamos a pensar de otro ejemplo, la comida, por ejemplo. Yo soy fan de lo que es comida, de alguna comida italiana, también de las pizzas. Entonces, vamos a pensar que yo vendo pizzas, pero a ti te gustan las ensaladas. Entonces, si yo busco personas que adoren las ensaladas, y hago una campaña para llegar a esas personas que gusten de ensaladas, pero yo les hablo sobre pizzas, estoy hablándole al público incorrecto. Entonces, lo lógico es que si tú quieres hablar sobre pizzas, pues busques personas que les gusta la pizza, personas que o la consumen o la preparan. Entonces, ahí es donde tú tienes que ir viendo que no todo el contenido va dirigido a todo el público, a todos los usuarios, y sí tienes que lograr llegar a hacer que tu mensaje llegue a las personas correctas. Yo creo que esa es la palabra que resume la audiencia. Tus palabras tienen que llegar a las personas correctas, y las personas correctas son personas que están interesadas en el mismo tema que tú. Por ejemplo, este video va a llegar a personas que están buscando resúmenes de libros, no personas que busquen resúmenes de fútbol, porque no estoy hablando sobre fútbol, estoy hablando sobre un libro. Entonces, ahí es la importancia de llegar a la audiencia adecuada. Entonces, teniendo la audiencia adecuada, también tú vas a saber
el perfil de esa audiencia. Obviamente, si tu contenido es para personas mayores a 40 años, por ejemplo, no les vas a hablar en un tono infantil o en un tono cómico. Tienes que hablarles en un tono que a lo mejor vaya acorde a esas personas. Si tú consideras que una persona de 40 años le va a interesar más que le hables en una forma, ¿cómo decirlo? En una forma seria o una forma donde el tono de hablar refleje, no sé, experiencia o algo así. Entonces, pues tienes que hablarle en el lenguaje que ellos esperan escuchar. Si tú le estás hablando a una persona de 15 años, por ejemplo, y le estás explicando, no sé, algo que vaya acorde a esas personas, pues no les vas a hablar de una forma seria, les vas a hablar en un tono más gracioso, un tono más infantil, no sé. Entonces, el punto es que tú tienes que saber qué tipo de personas a las que quieres hablar, la edad que tienen en promedio, si les hablas a puras hombres, a puras mujeres o en general a ambos, qué intereses tienen, incluso también puedes identificar tu audiencia por una ubicación. Por ejemplo, si yo estuviera creando contenido específicamente para personas que viven en Japón, no puedo hablar en español, tendría que hablar en japonés. Sí, pero vamos a pensar, si le estoy hablando a personas que vivan en Japón, pero que aparte disfruten del anime, entonces tendría que hablarles pues en ese tono. Entonces tienes que identificar a tu audiencia, eso es vital. Si tu mensaje no está resonando ahorita con fuerza, la explicación son dos: o tu contenido no es de calidad, no aportas valor, o le estás hablando a la audiencia equivocada, no es la audiencia que te quiere seguir. De ahí la importancia. Entonces, esa es la parte del capítulo 4. Tienes que encontrar la audiencia que, a la que quieres hablarle. Entonces, y volvemos a lo mismo. Si tú no sabes a qué audiencia hablarle, haz pruebas. E intenta hablarle a un público de tal categoría, intenta hablar a otro público de tal categoría. Incluso algo que yo te puedo recomendar es, crea un contenido, lanza una campaña en Facebook, ábrelo a un público, no sé, de 18 a 60 años y y observa las estadísticas y ve en las estadísticas el rango de edad que más se detuvieron a ver tu contenido, porque a fin de cuentas ahí esas estadísticas te van a ayudar a definir el perfil de personas, si te vieron más hombres que mujeres, las edades que más te vieron, incluso las ubicaciones donde más te vieron. Entonces es una forma de hacerlo. Te comento, si quieres puedes invertir en una campaña, puedes invertir 100 pesos, 200 pesos en una campaña en Facebook y puedes descubrir a la audiencia a la que quieres llegar, pero tienes que ubicarte en una agencia. Si no quieres invertir en descubrir un perfil de personas, pero quieres suponer que tu contenido es para un grupo específico, también es válido. A fin de cuentas, si tú experimentas, creas el contenido y no estás teniendo los resultados, tienes que ir haciendo los ajustes. Y eso es algo que destaca también en los capítulos. Tienes que buscar la forma de adaptarte para que tu mensaje se adapte al público que deseas. Sobre todo cuando vas comenzando en redes sociales. Él te dice que si tú no tienes idea o no tienes claro de a qué público te quieres dirigir o incluso qué tipo de contenido quieres crear, entonces tienes que empezar a experimentar, experimenta con contenidos y eso, y si tú ves que un contenido pega más que otro, pues puedes enfocarte a ese contenido específicamente. Pero también aquí advierte algo. Él dice que tienes que crear contenido en el que tú sientas pasión. No solamente porque un contenido es tiene más éxito que otro, ya te vas a enfocar en ese contenido. A fin de cuentas, tú eres el que vas a invertir tiempo y recursos para crear ese contenido. Si no es un contenido que tú disfrutes haciendo, que te guste, por el que sientas pasión, eventualmente se va a notar que va a estar forzado, que no lo vas a disfrutar, y también eso puede provocar que tu audiencia te perciba como inexperto o que te perciba como que falso y que no se interese. Entonces también de ahí la importancia de hacerlo. Y bueno, eso es relacionado al capítulo 4. En el capítulo 5 habla acerca del mensaje y esto es algo que me encantó a mí, porque
Si bien ya hemos hablado de que el contenido es el rey, la calidad del contenido es importante, el título que capture la atención del usuario es importante, la audiencia a la que le estás hablando es importante, también tienes que crear un mensaje que ellos quieran escuchar. Y de ahí también destaca la importancia de que si tu mensaje es el adecuado para el público que escogiste, las personas van a querer escucharte. Entonces, ahí habla acerca de algunos elementos, habla de la psicología de la comunicación. Yo en lo particular te recomiendo que revises este capítulo 5 porque habla sobre algunos tipos de personalidades que te vas a encontrar. Te voy a mencionar algunos. Y que son personalidades con las que vas a tener que interactuar. Entonces, él habla de algunas personalidades que son los pensadores, los persistentes, los armonizadores, los imaginadores, los rebeldes y los promotores. Y cada uno de estos tipos de personalidades va a percibir el mensaje de forma diferente. De tal manera que si tú creas un mensaje que le hable a todo este tipo de personas, es posible que tengas una mayor cantidad de seguidores. Pero si tu mensaje o la forma en la que lo transmites solamente se transmite de una forma, es posible que nada más logres llegar o conectar con un grupo de tipo de personalidad. Entonces, de ahí la importancia. No me voy a detener mucho en esto porque la verdad es que sí es muy detallado. Si te interesa, pues te invito a que me comentes en los comentarios. Podemos hacer algún video enfocado en esas 5 personalidades que son bastante interesantes. Igual y sí lo voy a considerar para otro video, porque algo que me encantó es que existe una forma de crear contenido, o más bien crear un mensaje para cada uno de estos tipos de personas en un solo contenido. Entonces, si tú desarrollas un contenido y abordas estos 5 tipos de personalidades, tu contenido va a tener un mayor impacto. Eso es lo que habla el autor. Lo creo, realmente es muy interesante. Igual y después lo hacemos en otro video. Todos déjame en tus comentarios si te interesaría escucharlo. Y es parte de lo que podemos hacer en otro video. De entrada, algo que tú tienes que lograr con tu mensaje es lograr generar una respuesta emocional. En este capítulo acerca de cómo transmitir tu mensaje correctamente, yo creo que tengo que destacar que cuando creamos contenido, a veces creemos que la información que se transmite es suficiente. Sin embargo, tenemos que lograr que el contenido y la información que estamos transmitiendo pueda producir en las personas una reacción emocional, una risa, un llanto, una molestia o una motivación. ¿Por qué? Porque si tu contenido logra generar o despertar emociones en las personas, tu contenido se va a volver más relevante, más interesante y puede provocar reacciones. Incluso una reacción negativa puede lograr que una persona te comente. Y si una persona te comenta, tu contenido puede llegar a una mayor alcance de personas, porque piénsalo de esta manera: si yo hago un comentario en un video, mis seguidores o la red de conocidos que tengo van a ver que yo hice un comentario y quizá ellos accedan al contenido y lo vean. Lo mismo pasa si tú creas un contenido y alguien te comenta, pues su círculo de seguidores pueden acceder a tu contenido. Entonces, incluso hasta una reacción negativa puede ser importante. Lo mismo pasa si logras que una persona te comente de una forma positiva. Sucede lo mismo, las personas van a querer acceder o más bien van a tener acceso a ese contenido. Entonces, las reacciones emocionales son un buen, él lo llama la moneda social de las redes sociales. Cuando tú logras que una persona reaccione a tu contenido, estás utilizando esa moneda social. Entonces, bastante interesante este punto. Vuelve a hablar acerca de los titulares, cómo es que el título es muy importante, y de hecho él menciona que el título debería ser la primera reacción emocional que debe de generarse en una persona. Entonces, si tú logras que el título despierte una reacción emocional en la persona y que con eso logre entrar a tu contenido, ya vas de gana. Entonces,
Habla también acerca de adaptar tu contenido a los diferentes tipos de audiencias, que era lo que mencionábamos, los tipos de personalidades psicológicas, que hablaré en otro video más adelante. Algo que también tienes que hacer que tu contenido genere es el que pueda generar preguntas, que tu público se involucre contigo, que tú puedas lograr que reaccionen, que comenten, que pregunten, que quieran conocer más. Yo lo he visto con otra de las redes sociales que tengo, donde hay contenidos que las personas agradecen, las personas preguntan, quieren saber más, y realmente es sorprendente, ¿no? Cómo un contenido puede llegar a generar esos diferentes tipos de reacciones, sobre todo porque se crea una conexión emocional. El contenido que la persona está viendo le genera o le propicia o le despierta una emoción, crea una conexión emocional contigo, y entonces hace que tu contenido sea relevante. Entonces, parte de lo que es el capítulo 5, bastante interesante realmente. No te preocupes si voy muy rápido, la verdad es que es un libro bastante extenso y no quiero tardarme mucho en el video, pero voy a estar subiendo la guía y el resumen escrito y una guía didáctica sobre cómo tú puedes implementarlo para que lo puedas utilizar. Entonces, para que lo puedas ver, ahorita ya llevamos 40 minutos de contenido y todavía apenas a la mitad del libro, entonces es bastante denso. El capítulo 6 habla acerca de cómo hacer ajustes y pruebas sociales. No me voy a detener mucho aquí porque realmente es parte de lo que ya hemos hablado. Creas un contenido, puedes publicarlo en redes sociales, experimentar con los diferentes títulos, puedes hacer que ese contenido se publique con títulos diferentes para ver cuál te funciona más. Entonces aquí es nada más ir tú encontrando como el punto en el que tu contenido pueda resonar con mayor fuerza, donde a lo mejor incluso un mismo contenido lo puedes grabar con diferentes tonos, diferentes mensajes para que tú puedas ver cuál te funciona más. Y esta es una forma de ir experimentando, afinando tu contenido, tratando de encontrar como la línea que deberías de seguir, y es parte de lo que habla el capítulo 6. También destaca la importancia de escuchar a tu audiencia. Obviamente si tú publicas un contenido y tu audiencia te comparte algo, te comunica algo, pues tienes que escucharla, tienes que hacer que esa información también te ayude a ti a ir afinando tu contenido, y sobre todo que tu audiencia pueda ver que te involucras con ellos, que es parte de lo que más adelante también se destaca. Otra consideración que hace en este capítulo es el que observes a tu competencia, sobre todo si tú estás empezando. Si tú ya tienes tiempo y tú ya encuentras una línea en la que te estás destacando, continúa. Si tú ya tienes una línea y un tipo de mensaje y un tipo de contenido, no lo cambies. Mejor experimenta con los otros elementos para que hagas crecer más tu audiencia. Pero si tú estás empezando, una recomendación que él hace es observar a tu competencia, qué están haciendo ellos, cómo transmiten su mensaje, qué elementos utilizan, y no te dice que lo copies, pero sí te dice que trates de hacer algo similar pero auténtico, que sea algo que te haga destacar a ti. Entonces, bueno, parte de lo que viene en el capítulo 6. El capítulo 7, la verdad es que no sé si es un capítulo que valga la pena discutir aquí, porque habla sobre cómo crear alianzas estratégicas. Solamente diré que él menciona que cuando tú estás empezando, buscar alianzas puede ser una forma de crecer rápido. Pero seamos realistas, si tú estás comenzando y tienes menos de 1000 seguidores, pues el que un influencer con una mayor cantidad de seguidores te escuche va a ser difícil. Entonces, nada más en general te puedo decir que el autor destaca que las alianzas estratégicas con otros influencers pueden ayudarte a crecer rápido, y sí, pero pues, obviamente si tú ya conoces a alguien, si tú tienes un conocido que ya tiene más seguidores que tú, puedes acercarte a él, proponerle algo y hacer equipo. Pero si no tienes algún contacto,
la verdad es que va a ser difícil que consigas una alianza estratégica, a menos que realmente a través de tu contenido alguien llegue y se acerque contigo. Entonces, si alguien se acerca contigo y te propone una alianza, pues puedes tomarla. Pero, pues bueno, ahí sí ya sería una cuestión de que tú lo evalúes. Pero si estás comenzando, que realmente es el propósito de este video, ir a hablarle a personas que están comenzando, bueno, realmente una alianza estratégica al comienzo quizá no sea una opción. El capítulo 8 habla sobre cómo ser global. Sin este capítulo, la única, digamos, o desde mi perspectiva, lo único destacable es que él te dice que puedes tratar de crecer en mercados emergentes. Y esto se refiere a que puedes buscar crecer, hacer llegar tu contenido a lugares donde a lo mejor no hay tantos influencers o no hay tantas personas hablando sobre lo que tú hablas, para tratar de crecer rápido en esa ubicación. Sin embargo, pues él menciona, por ejemplo, que un mercado emergente es India y tú puedes tratar de conseguir seguidores de India, y si creces rápido teniendo seguidores de India, pues también vas a poder tener un mayor alcance en la ubicación en la que estás. Realmente no lo veo relevante para una persona que está comenzando, porque pues si bien sí puedes llegar a un mercado emergente como él lo dice, pues a lo mejor nada más te van a servir para crear volumen, porque pues quizás si tu objetivo es vender algún producto o servicio a través de tu contenido, un mercado emergente quizá no sea la mejor opción. Pero bueno, lo destaca el autor. Entre las cosas que destaca es que pues los costes de publicidad son menores, y explica por qué. Pero pues bueno, realmente no creo que sea algo que valga la pena evaluar, sobre todo si estás comenzando. En el capítulo 9 habla acerca de cómo lograr un crecimiento en YouTube, pero volvemos a lo mismo. Aquí lo único que destaca es que en YouTube la importancia es la cantidad de tiempo que el usuario puede verte. Si tú logras que un usuario consuma tu contenido de principio a fin, vas a lograr que ese usuario te aporte tiempo de reproducción, que a fin de cuentas es como la métrica más importante en YouTube. Pero fuera de eso, yo creo que lo demás, los puntos que ya hemos observado, aplican igual. O sea, si tú creas contenido para YouTube, obviamente es muy probable que te tengas que exponer en cámara como lo estoy haciendo ahorita, y tengas que desarrollar habilidades de comunicación, a lo mejor saber cómo expresarte, cómo hablar, a lo mejor algo sobre locución, no sé, algo que te permita a ti sonar natural, sonar sincero. Eso sí te lo debo de decir. La verdad es que hablar en cámara o frente a cámaras es un reto. A mí me costó. Te voy a compartir una anécdota graciosa. Yo estaba interesado en crear contenido en el 2014. En el 2014 empecé con la intención de crear contenido, y la verdad es que no cobré valor hasta el año pasado, 2023. Si te imaginas, tardé 9 años en perderle el miedo a la cámara. Y realmente, pues no es muy diferente. Yo llevo tiempo haciendo conferencias en público. De hecho, me encanta dar conferencias en público. Llevo muchos años trabajando en desarrollo de software, y me toca que hablar con clientes, hacer propuestas. A fin de cuentas, llevo años de experiencia comunicándome con las personas, y he desarrollado habilidades de comunicación, pero frente a la cámara me había frenado. ¿Por qué? La verdad no lo sé, quizá por falta de interés. No, el tiempo pasó, 9 años después ya me encuentro aquí hablando frente a la cámara, y lo estoy disfrutando, la verdad. Es una experiencia nueva, nada diferente a lo que ya había hecho. La única diferencia es que pues estoy aquí en una cámara hablando, ¿no? Pero bueno, si tú estás grabando contenido para YouTube, debo decirte que la forma en la que tú te desenvuelvas, si tú eres natural al hablar en cámara, ya llevas un paso de gane, porque no tienes que fingir, no tienes que tratar de ser o hablar diferente. Simplemente sé tú mismo, encuentra el tono de voz con el que quieras hablar. No estoy diciendo que cambies tu voz. El tono de voz se refiere a la forma en la que te estás expresando.
Entonces, encuentra un tono de voz con el que te sientas cómodo, aplícalo, practica tu forma de hablarte, tus expresiones, y mira, esa es una manera de conectar también con la audiencia. Entonces el capítulo 9 pues habla acerca de eso, las diferentes características que puedes tener en YouTube, pero lo que hemos revisado hasta ahorita aplica igual para aquí. El contenido es el rey, recuérdalo, los títulos son importantes para enganchar a tu audiencia. Cuando logras que el título enganche a la audiencia, vas a hacer que la persona entre a ver tu contenido. Si tú logras cautivar a la persona con tu contenido, vas a lograr que lo esté consumiendo. Entonces es parte de lo que ya hemos hablado. El capítulo 10 habla acerca de LinkedIn. LinkedIn es una red empresarial. Él explica que es una buena opción para generar negocios con otras empresas. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho porque a fin de cuentas no sé realmente cuántos de las personas que vayan a ver este contenido vayan a ir allá. Lo que sí te puedo decir es que es exactamente lo mismo que para otra red social. Los mismos pasos son buenos titulares, buen contenido, un mensaje que resuene con tu audiencia, y con eso vas a cautivar a las personas. Y llegamos por último al capítulo 11, que en lo personal es el mejor capítulo de todo el libro. Es el que realmente me hizo querer hablar sobre este libro en este canal, porque aparte de que resume todo, creo que en este capítulo 11 está poniendo el usuario parte de lo que sería como la parte motivacional de esto. Déjeme acomodar tantito la cámara, como que se me movió. Ahí está. El capítulo 11 es más una parte motivacional que resume, pues realmente no aporta mucho más sobre el libro porque ya lo que hemos abordado hasta ahorita lo resume todo, pero realmente te da otros consejos. De entrada, destaca la importancia de la confianza. Y yo creo que la confianza en cierta forma tiene que ver mucho con cómo te sientes tú hablando en público, cómo te sientes tú realmente expresando, compartiendo tu conocimiento. Entonces él ya te habla más sobre aspectos personales para que tú puedas destacar más que en la parte de contenido. Te dice que sí puedes tener éxito si te lo propones, puedes alcanzar 1 millón de seguidores. El tiempo es relativo. Lo que te comentaba en un principio, requieres realmente de estar enfocado y dedicarte y esforzarte por alcanzar un contenido y una audiencia que quieran consumirte, y obviamente toma tiempo llegar a ese punto. Pero una vez que ya alcanzas un punto de inflexión, pues realmente vas a poder alcanzar a esa masa crítica. Obviamente aquí destaca la importancia de ser paciente, porque sí,